Hola a todas las personas que estáis en esta segunda sesión. Bueno, para mí la verdad que es un orgullo poder presentar hoy aquí a Ana, compañera del Departamento de Física Teórica de la Universidad Autónoma de Madrid. Ella, aunque me ha dicho que no hacía falta que lo comente, pero le hace mucha ilusión a su madre, que lo sé, es natural de Fuengirola y estudió la licenciatura en Física en la Universidad Autónoma de Madrid, donde también cursó sus estudios de máster y doctorado. Tras 2 estancias postdoctorales, una en el laboratorio de Annecy, al pie de los Alpes, muy cerca de Lyon, en el laboratorio de física de partículas, y luego en el CERN, la meca de la física de partículas, volvió a la Autónoma en 2023 como investigadora Ramón y Cajal, que es los contratos de atracción de talento más prestigiosos que tenemos en España. Durante su trayectoria investigadora se ha especializado en medidas de precisión del modelo estándar en procesos con fotones en el estado final, incluyendo el estudio del bosón de Higgs, en el uso de dichas medidas para constreñir modelos de nueva física y en el modelado de estos procesos en generadores de eventos Monte Carlo. Todo ello la ha llevado a liderar varios grupos y medidas dentro de la colaboración Atlas, que es uno de los experimentos que está en el colisionador de hadrones LHC, de los que nos va a hablar ahora Ana. Además, muy importante, como consecuencia de su excelente trayectoria investigadora, Ana acaba de conseguir ahora, en septiembre, ha sido galardonada con una beca ERC Starting Grant, que es las más prestigiosas que concede la Unión Europea para investigación, para su proyecto titulado Plus Photon, enciende la luz extra, mejora del potencial de descubrimiento de la producción de Higgs en asociación con un fotón. Mediante este proyecto desarrollará investigaciones punteras en la frontera del conocimiento a partir de los datos recolectados por el experimento Atlas del LHC, que podrían permitir una comprensión más profunda del mecanismo de ruptura espontánea de la simetría electrodébil, es decir, el mecanismo de Higgs, que tuvo lugar en los primeros instantes del universo y es responsable del origen de la masa de las partículas. Por lo tanto, tenemos la tremenda suerte de tener hoy sin duda, una de las mejores físicas experimentales de altas energías del país y de Europa, y donde digo físicas también incluyo a físicos, y estoy seguro de la que iremos a hablar mucho en los próximos años. Y ya como puntualización, muchas de las personas que estáis aquí, que os conocemos ya de muchos años, sabéis el sesgo teórico que tiene este ciclo de conferencias, debido a que lo organiza el Instituto de Física Teórica, pero hoy tenemos la tremenda suerte de tener la pata experimental de la física de partículas, la cual no tendría sentido, ya que estamos hablando de la física, que es una ciencia experimental. Así que disfrutemos de la charla de Ana. Pues muchas gracias, Ernesto. Muchas gracias al IFT por la invitación a este ciclo de conferencias y muchas gracias a la Residencia de Estudiantes por tener esta iniciativa. También muchas gracias a Ángel, porque ha introducido muchas cosas que a lo mejor vamos a usar, así que si habéis estado en la charla anterior va a ser bastante útil. Y cuando vea las diapositivas, no sé si tengo que hacer algo. No. Esto es un pequeño spoiler. Vale, pues la charla está titulada El futuro de la cuántica en grandes aceleradores, pero por lo que ya habéis escuchado de Ernesto, va a estar enfocado en lo que conocemos la física de partículas. Al final, la física cuántica surge de la necesidad de explicar las leyes del universo a las escalas más pequeñas. Y cuando hablamos de escalas pequeñas, no hablamos de lo que nosotros visualmente percibimos como pequeño, sino realmente pequeño. Cuando empezamos a desgranar lo que hay en cualquier trozo de materia o en nosotros mismos, lo que empezamos a ver es que hay una estructura atómica, estamos hechos de átomos. Si empezamos a mirar dentro de los átomos, lo que vemos es que hay un núcleo compuesto de neutrones y protones alrededor de los que orbitan electrones. E incluso esos protones y neutrones podemos seguir rompiéndolo y estudiar su estructura interna, y lo que veríamos son unas partículas que conocemos como quarks. Esos quarks, de igual forma que los electrones, si intentamos seguir rompiéndolo, no vamos a ver nada. O sea, vamos a seguir viendo quarks. No tienen lo que se conoce como estructura interna y, por tanto, llamamos que son partículas elementales, las partículas más simples que podemos conocer. Por tanto, cualquier teoría que sea capaz de describir las interacciones de estas partículas es inherentemente cuántica.
Aunque Ángel ya nos ha dado una introducción, en general los protagonistas de estos tipos de interacciones son partículas de materia, que normalmente están denominados por ese campo psi, que a lo mejor luego lo vemos, como puede ser un electrón, en el caso del electromagnetismo, una de las fuerzas fundamentales a las que más estamos acostumbrados, y partículas que conocemos como mediadoras de la fuerza, como podría ser en el caso del electromagnetismo un fotón. Una interacción clásica, como podría ser la repulsión de dos partículas de la misma carga, se entiende de manera clásica como la repulsión por la presencia de un campo eléctrico que es continuo. Sin embargo, en cuántica, lo que tendríamos es que estos electrones interaccionan a través del intercambio de un fotón, creando también una fuerza repulsiva. Pues si esto que hemos visto del electromagnetismo lo generalizamos a otras fuerzas fundamentales que conocemos, como puede ser la fuerza fuerte, que es la que mantiene a los quarks confinados en los protones, o la fuerza débil, que hemos visto también antes que es responsable del decaimiento de ciertos núcleos, llegamos de manera formal a lo que conocemos como el lagrangiano del modelo estándar. Esto es simplemente un formalismo que no viene de la mecánica cuántica, se puede usar en mecánica clásica para describir, por ejemplo, un péndulo simple, pero en todo ello está codificado las interacciones que podemos tener entre las partículas. Por ejemplo, si os acordáis del campo del fermión, lo tenéis, por ejemplo, ahí. Además, nos habla también de las simetrías que encontramos dentro de la teoría, de todas las cantidades conservadas. Sin embargo, también hay cosas que no nos dice y que necesitamos ver experimentalmente. Por ejemplo, no nos dice cuántos fermiones tenemos o cuál es su masa. Necesitamos el experimento para poder descubrirlo. Y este es el zoo completo de partículas elementales que conocemos actualmente. Por una parte tenemos los fermiones, que son esas partículas de masa, de materia. Y por un lado tenemos los quarks, que interaccionan por la fuerza fuerte. Los que más conocemos son el up y el down, porque son los componentes del protón. Pero también vemos que hay una segunda y una tercera familia, con el quark sharp y strange, y top y bottom. La diferencia entre cada una de estas familias, cuando vamos alrededor, a lo largo de una línea, es que son exactamente un clon unas de otras, pero con una masa superior. Por ejemplo, la diferencia de masa entre el up y el top es de casi 5 órdenes de magnitud. Estas partículas, además, no sé si lo veis, pero también tienen una carga eléctrica, es decir, que también interaccionan por la fuerza electromagnética y la fuerza débil. Por otro lado, tenemos los leptones, de los cuales conocemos el electrón, sobre todo del electromagnetismo, pero también tenemos una segunda y tercera generación con el muón y el tau. También se cumple que cada vez son más masivos. Estos tipos de partículas interaccionan por la fuerza electromagnética, pero también por la fuerza débil. Y por último, tenemos los neutrinos, que no tienen carga eléctrica, no interaccionan por electromagnetismo, simplemente interaccionan por la fuerza débil, son tremendamente elusivos, son muy difíciles de detectar. Y a todos ellos se les suma lo que serían sus antipartículas. Por ejemplo, la más conocida del electrón pues sería el positrón. Es decir, mismos números cuánticos excepto una carga que sería opuesta. Por otro lado, tenemos las partículas que son portadoras de esa interacción, que hemos dicho que son los bosones. Por un lado tenemos el gluón, que es el pegamento que une los quarks dentro del protón, el fotón para la fuerza electromagnética y los bosones Z y W más y W menos de la fuerza débil. Y por último tenemos al bosón de Higgs, que luego iremos a él. Al final, con toda esta descripción formal del modelo estándar, somos capaces de describir 3 de las 4 fuerzas fundamentales. Si las ordenamos de cómo de débiles o fuertes son, podemos empezar con la gravedad, que es la que no describe esta teoría, que es la más débil. Luego iríamos a la fuerza débil, de ahí su nombre, al electromagnetismo y luego la fuerza fuerte. Sin embargo, quería hacer un poco de hincapié en esto, en que cómo de fuerte es esa interacción depende de mucho de la energía a la que la estemos mirando. La fuerza débil y el electromagnetismo se unen en lo que conocemos la fuerza electrodébil a muy altas energías, y esos acoplos de la teoría, eso cómo de fuertes son, depende de la energía, son muy pequeñas a bajas energías y va creciendo a medida que vamos explorando energías más altas
o distancias más cortas. Pero la fuerza fuerte es totalmente al contrario. Por un lado, a bajas energías tenemos una fuerza fuerte que es muy fuerte, y de ahí su nombre. Hace que tengamos un régimen de confinamiento de los quarks dentro de los hadrones. Esos hadrones son simplemente conjuntos de quarks que tienen una carga total de color que tienen los quarks, que sería cero, y pueden ser variones como el protón o el neutrón, o mesones que quizás son menos conocidos como un picero. Si nos vamos a muy altas energías, podemos ver esas partículas de color libres en la naturaleza, pero simplemente lo vemos a muy altas energías, como por ejemplo cuando colisionamos partículas a altas energías. Y ahora, si me ayudan, una de las cosas que no hemos visto es qué papel juega el bosón de Higgs. No es el mediador de ninguna de las fuerzas, pero sí nos ha hecho antes Ángel una introducción, que es ese campo que permea el vacío y es responsable de darle masa a las partículas fundamentales. Vale. Ahora he empezado el vídeo un poco antes, pero si esas partículas, si ese campo no existiera, las partículas estarían viajando libres por el vacío a la velocidad de la luz. Y una vez que interaccionan con el vacío, se ralentizan y adquieren masa, que es lo que hemos visto al principio del vídeo. El bosón de Higgs no es más que la excitación de ese campo de Higgs. Bueno, aquí vemos las partículas libres viajando a la velocidad de la luz. Aquí empezaremos a ver cómo algunas interaccionan con ese campo de Higgs ralentizándose y adquiriendo masa. Y la forma de excitar ese campo, por ejemplo, es en colisionadores de partículas, donde podemos colisionar protones, en este caso, en los que sus constituyentes, los quarks, formarían un bosón de Higgs, pero hemos visto también que es inestable. Y lo que podríamos detectar en detectores de partículas son los productos de ese decaimiento. Si volvemos a la presentación y a la siguiente diapositiva, vamos a volver a hablar de ese potencial de Higgs, porque es relevante en la física de partículas, y ya hemos dicho que explica por qué las partículas fundamentales adquieren masas, especialmente el bosón, por ejemplo, el bosón W y Z. Como ya nos ha comentado Ángel, digamos que al principio del universo, a muy altas energías, tendríamos un estado totalmente simétrico en que los bosones, el fotón, el W más y menos, y el Z tendrían una masa nula. Básicamente, yo en mi teoría no puedo meter un término de masa sin romper muchas otras cosas a la vez. Cuando se produce una perturbación, de aquí se produce una transición de fase electrodébil. Esto es un poquito más complicado, pero básicamente se elige una de las direcciones de ese potencial, rompiendo esa simetría y siendo capaz de explicar por qué el fotón se me queda con una masa nula, pero el Z y el W adquieren masa, cuando el Higgs adquiere ese valor esperado del vacío. Antes de ir a la parte más experimental, que va a ser la mayoría de la charla, quería comentar un poco cómo se ha construido este modelo estándar. No ha sido que alguien viniese con la teoría y dijera, probadla y a ver qué sacáis, sino que ha sido gracias a una estrecha colaboración entre la teoría y el experimento. Aquí lo que podéis ver es lo que se ha tardado en descubrir cada una de las partículas fundamentales desde que se teorizó en azul hasta que se descubrió en rojo. En casi todos los casos veis que la teoría ha ido por delante del experimento. Todo esto fue una revolución durante el siglo XX, en el que se teorizaba algo y a lo mejor unos pocos de años, una década o 2 décadas después, se descubría una partícula. Lo que más ha tardado en descubrirse ha sido el bosón de Higgs. También quizás por su masa hemos tenido un poco de mala suerte en no descubrirlo en experimentos anteriores. Y los únicos casos en los que eso no se ha cumplido, de que la teoría fuese un paso por delante del experimento, es en el caso del muón, en el que básicamente se vio una partícula que se comportaba exactamente igual que un electrón, pero se veía que tenía una masa superior. Por tanto, se teorizó que había una segunda generación de leptones. Lo mismo ocurrió con el tau.
Así que, para completar todo lo que sabemos de física de partículas, necesitamos seguir explorando fronteras porque, aunque el modelo estándar ha tenido un éxito que es innegable, sigue habiendo preguntas que no sabemos responder. Una de ellas, la más típica, es ¿qué es la materia oscura? ¿O por qué estamos hechos de materia? Al principio de ese inicio del universo que también mostraba Ángel, las partículas se creaban de manera simétrica entre su partícula y su antipartícula. Pero, sin embargo, no conocemos, o es muy difícil tener algún compuesto de antimateria, aunque hay ciertos experimentos que están avanzando en este terreno. Para tener un mapa completo necesitamos expandir las fronteras del conocimiento en todas las direcciones posibles. Tenemos la frontera de la energía, en la que intentamos crear nuevas partículas, quizás si hay nuevas resonancias, nuevos bosones o nuevos fermiones, que se produzcan una masa, que tengan una masa mucho más alta. Necesitamos irnos a energías mucho más altas para poder generarlos. Por otro lado, también tenemos la frontera de la intensidad. Como hemos visto con los neutrinos, son muy elusivos, cuesta mucho que interaccionan con la materia. Por tanto, necesitamos experimentos muy grandes para maximizar la probabilidad de que haya una interacción. Y por otro lado, no podemos dejar pasar la oportunidad que tenemos en el cosmos y de usarlo como laboratorio. En todo esto, y aunque todo es imprescindible, simplemente por lo que soy yo más experta, vamos a centrarnos en la frontera de la energía. Esta frontera de la energía se trata sobre todo en colisionadores de partículas y el protagonista innegable, al menos en este momento de la historia, es el Gran Colisionador de Hadrones, que está en la frontera entre Francia y Suiza, en el CERN. Es un anillo acelerador de 27 kilómetros de circunferencia, aunque esos 27 kilómetros de circunferencia no se construyeron para el LHC. Había un experimento anterior, el Large Electron Positron Collider, o LEP, que estaba en el mismo sitio. Sin embargo, sí necesitaba de un desarrollo tecnológico para poder colisionar protones a muy altas energías. Necesitaba sobre todo imanes superconductores porque necesitamos un campo magnético muy alto, de 8,3 Tesla. Y para que sean superconductores necesitamos operar en una temperatura muy, muy baja, muy cerca del cero absoluto. Además, como todos los experimentos cuánticos básicamente, necesitan operar en condiciones de ultra alto vacío, porque obviamente cualquier interacción de cualquier partícula que venga de cualquier sitio puede romper todo lo que estamos teniendo dentro del acelerador. Con esto se consigue tener protones acelerados prácticamente a la velocidad de la luz, que en el centro de masa colisionan actualmente a una energía de 13,6 teraelectronvoltios. La fuente de esos protones que colisionan viene simplemente de una botella de hidrógeno, un protón y un electrón. Me creo un campo magnético, lo separo. Y lo que empieza a hacer con el protón es acelerarlo primero linealmente, con una diferencia de potencial, y empieza a meterlo en una secuencia de aceleradores circulares cada vez más grandes hasta que entran en el anillo principal, del 27 kilómetros de circunferencia. Hay dos haces yendo en direcciones opuestas que colisionan en 4 puntos de interacción. Alrededor de cada uno de los puntos de interacción, lo que yo coloco es un detector para poder ver el resultado de esa colisión, si no, perdería toda la información. El propósito de la construcción del LHC era descubrir ese secreto de la masa de las partículas. Este es el statement que pusieron en el Accelerator Project del LHC cuando se aprobó en 1994, que se esperaba que con un régimen de colisiones de los multiteraelectronvoltios, las energías de las colisiones de los constituyentes del protón, los quarks, entrarían en un régimen fascinante de energía para poder desvelar el secreto de la masa de las partículas. Es decir, de alguna forma se esperaba o descubrir el bosón de Higgs o alguna otra forma de nueva física que me pudiera explicar por qué las partículas tenían masa. Aquí simplemente quería poner una imagen un poquito más realista de un protón, de lo que hemos visto antes. Al final, la dinámica interna de un protón es bastante complicada. No simplemente hay 2 quarks up y 1 down, sino que tenemos por parte
los gluones, que son ese pegamento, pero además tenemos radiaciones, se separan en parejas de quark-antiquark, que se vuelven a aniquilar, etc. Así que esas colisiones protón-protón son un poco sucias, al menos comparadas con el detector o con el acelerador que había antes de electrón-positrón, que son partículas sin estructura interna y son mucho más limpias. Sin embargo, a diferencia del electrón-positrón, permite llegar a unas energías muchísimo más altas. Antes de pasar a la parte de detectores, quería hablaros del concepto de luminosidad, porque va a ser importante para entender la siguiente etapa del LHC. La luminosidad es el número de partículas que pasa por un cierto área por segundo. Básicamente, este sería el número de partículas, la luminosidad y la sección eficaz, como el área transversa de donde pueden colisionar las partículas. Si nos vamos a un proceso determinado, pues sería la probabilidad de que ese proceso tenga lugar. ¿Cómo pueden los físicos de aceleradores controlar esa luminosidad? Obviamente, colisionar un protón y un protón sería prácticamente imposible. Para maximizar las probabilidades de esas colisiones, lo que necesitamos es colisionar conjuntos de protones. Así que, cambiando el número de partículas que meto en ese conjunto, puedo tener más colisiones, más luminosidad. O también puedo jugar con el área de interacción. No es lo mismo una colisión head-to-head, o sea, totalmente frontal, así yo meto un ángulo dentro de la colisión. Con ese tipo de geometrías puedo controlar un poco la luminosidad. En general, más luminosidad significa más colisiones, más datos y más probabilidad de ver procesos raros, que son en los que estamos interesados. Pero esto se vería una cosa así en el detector. Cada uno de estos puntos son interacciones protón-protón que han ocurrido en esa colisión de esos conjuntos de protones. Al final solo nos quedamos con una de ellas. No nos interesan, o bueno, nos interesarían todas, pero no podemos abarcarlas todas. Nos quedamos con la más energética. Pero como os podéis imaginar, el tener tantas colisiones a la vez hace que nuestra señal en el detector también adquiera mucho ruido de fondo, que venga de otras colisiones que a lo mejor no nos interesan. Eso es una cosa que tenemos que mitigar a nivel de análisis, así que más luminosidad también significa más desafíos por la parte experimental, porque tenemos más restos de otras colisiones. Vale, hemos dicho que esos haces de protones colisionan en 4 puntos diferentes. En 2 de ellos tenemos Atlas y CMS, que quizás sean los detectores más conocidos. Son detectores que llamamos multipropósito, es decir, que abarcan una cantidad de física bastante amplia. Y por otro lado, tenemos ALICE, que intenta estudiar la fuerza fuerte, pero en un régimen un poco especial, más relacionado con un estado de la materia que había al inicio del universo, es un plasma de quark y gluones. De alguna manera intenta recrear esas condiciones del inicio del universo, pero sin las condiciones de presión o aceleración del universo que había en ese momento. Por otro lado, tenemos el LHCb, que hace física con ese quark bottom, es física del sabor. Intenta buscar también alguna fuente que haya provocado esa simetría que comentábamos antes entre materia y antimateria. Pero a partir de aquí nos vamos a enfocar tanto en Atlas como CMS, porque el propósito de física de ALICE y el LHCb es un poquito más específico. Antes de ver los detectores, quería hablaros mínimamente de en qué nos basamos nosotros para detectar partículas. Al final, partículas hay aquí, en todos sitios, pero no las estamos viendo. Para poder detectar cualquier partícula, lo que necesitamos es que interaccione con la materia. Esta interacción normalmente es de tipo electromagnética y se lleva a través de la ionización o la excitación de un medio. Es decir, yo tengo un medio donde yo no espero ninguna carga eléctrica, ninguna corriente eléctrica, pasa una partícula, me excita el medio, se crea una carga, yo mido la carga y sé que por ahí ha pasado una partícula. Eso es uno de los ejemplos. También en el diseño del detector no nos enfocamos en todas las partículas del modelo estándar, porque todas las partículas no son estables. Nos enfocamos en aquellas que realmente vamos a poder detectar. Estos son algunos ejemplos de decaimientos de partículas, como el bosón Z, que puede decaer, desintegrarse, entre otras cosas, a un electrón-positrón, o el bosón de Higgs, que puede desintegrarse a una pareja de W más o W menos, y estos a su vez desintegrarse en un leptón y un neutrino. Y también hay partículas que no se observan libres, como hemos dicho de los quarks. Si se produjese un quark, lo que vamos a ver es que va por un proceso de que llamamos hadronización, es decir, al final acaban formando colimados de hadrones y mesones, de variones y mesones,
que son los que detectamos en el detector. Ahora vamos a ver cuáles son las capas, los subdetectores que vemos tanto en CMS como en Atlas, al menos las partes más comunes. Las tecnologías pueden ser muy diferentes entre los experimentos, pero básicamente muy cerca del punto de interacción lo que tenemos es un detector de trazas que tiene una resolución espacial suficientemente granular para poder decirme por dónde ha pasado una partícula cargada. Solo me sirve para partículas cargadas. Además, si está dentro de un campo magnético, como este solenoide superconductor que tenemos aquí en CMS, lo que va a pasar con una partícula cargada en ese caso es que se va a curvar hacia un lado o hacia otro, dependiendo de su carga. Así que voy a poder discriminar entre partículas con carga positiva y negativa. También voy a tener cierta inferencia de cuál es su velocidad, cuál es su momento, porque si la partícula va muy rápido, lo que vamos a ver es que la traza es prácticamente recta. Sin embargo, si tiene un momento menor, se va a curvar cada vez más, su radio de curvatura va a ser cada vez más pequeño, incluso si es muy pequeño, se queda dentro del detector de trazas y no avanza. Por otro lado, tenemos los calorímetros electromagnéticos, que sirven para que las partículas que interaccionan electromagnéticamente, el fotón y el electrón sobre todo, depositen toda su energía. Están diseñados para que depositen toda la energía independientemente de su masa, de su momento transverso. Por otro lado, tenemos el calorímetro hadrónico, en el que si tenemos un hadrón que es neutro, que no tiene carga, como un neutrón, dejaría toda su energía aquí. Si tuviéramos un protón, pues antes también habríamos visto a lo mejor alguna traza en el detector de trazas. Y por último, tenemos cámaras de muones o detectores de muones, con una tecnología que es muy similar a la de la cámara de trazas, pero mucho más alejado del punto de interacción. Los muones, simplemente por tener una masa ligeramente superior al electrón, hace que su probabilidad de interacción con la materia sea mucho más baja. Es decir, viajan una gran cantidad, la distancia del detector, hasta que decaen. Por tanto, si yo tuviese aquí, si intentara detectar aquí los muones, fracasaría. Necesito detectores que estén mucho más lejos del punto de interacción. Al final, lo que determina el nombre del experimento es el hecho de cómo están situados sus imanes, y el tener un solo solenoide para curvar las trayectorias de las partículas cargadas hace que el detector de CMS sea más compacto, y es por eso su nombre de Compact Muon Solenoid. Aquí en Atlas la estrategia es la misma: una cámara de trazas, un calorímetro electromagnético, calorímetro hadrónico, cámara de muones, y en lo que sí cambia es en la disposición de los imanes. Por una parte, justo después del detector de trazas tiene un solenoide que solo sirve para el detector de trazas, y para la cámara de muones tiene este sistema toroidal que veis aquí, y es lo que hace que Atlas tenga que ser mucho más grande que en el caso de CMS. La forma de la disposición del detector, tanto en Atlas como en CMS, es similar. Lo que vamos a ver es como una estructura, como una capa de cebollas, un detector después de otro. Y tenemos la zona de barril, que cubre la zona más central de la colisión, y la zona de las tapas, para aquellas partículas que se generen más cerca del haz. Y así sería como veríamos un Higgs en el detector. Esto sería un ejemplo de un Higgs que se ha desintegrado en un Z y otro Z virtual. Este Z decae a 2 muones y este Z a 2 electrones. ¿Qué vemos aquí? En rojo vemos una partícula que deja su señal sobre todo en esta parte final del detector, en la cámara de muones. Luego tenemos partículas que aquí no conseguimos ver las trazas porque está muy pequeño, pero son estas partículas que están con una línea azul, que tienen un depósito en el calorímetro electromagnético. La altura de esta torre simplemente me dice cómo de energética es esa partícula. Así que tendríamos ese producto de la desintegración, que quizás en este plano se vea más fácil, los 2 muones y los 2 electrones. Y además vemos que en la parte más cercana al haz, que vendría por aquí, tenemos 2 jets. ¿Qué hacemos nosotros con las señales que recogemos en el detector? Son muchísimas colisiones,
muchísimos datos, muchos resultados de desintegraciones de partículas, así que tenemos que seleccionar con cuáles nos podemos quedar. Para ello tenemos un sistema de trigger que simplemente lo que hace es seleccionar las partículas que nos interesan. Las colisiones. Pero para esto tenemos un tiempo muy pequeño. Cada colisión ocurre cada 25 nanosegundos. La decisión del trigger, el primer nivel, la tenemos que hacer en 2,5 micras de segundo y al siguiente nivel, que se llama high level, en 0,3 segundos. Una vez que tenemos los datos crudos, obviamente tenemos que almacenarlo para poder procesarlos, etcétera, así que los requerimientos de computación son enormes. Tenemos que reconstruirlo. Al final yo voy a tener una serie de hits en el detector, de depósitos de celdas de mi calorímetro electromagnético con una cierta energía, pero tengo que tener algún sentido de ello. ¿Cómo lo hago? Pues empiezo a aplicar algoritmos de reconstrucción. Es decir, si yo empiezo a tener, por ejemplo, unos hits en el calorímetro de trazas que son consistentes con una trayectoria de un electrón y luego un depósito en el calorímetro electromagnético, yo a ese conjunto de constituyentes digo que es un electrón. Y digo que en mi evento hay un electrón y mido su energía. Al final, todas estas mediciones que hacemos en el detector, puede ser que nos equivoquemos al medir la energía, por tanto, hay que calibrarlo. Para calibrarlo, normalmente lo que se usa es algún proceso del que conozcamos alguna constante mejor que otra. Sí, porque... Uy, perdón. Vale, no te preocupes. ¿Ahora sí? Vale. Vale. Una vez tenemos calibrado cada una de las partículas, lo que hacemos es el análisis, pero para ello tenemos que poder comparar con la teoría de alguna forma. Para eso necesitamos unos eventos en los que la probabilidad de un proceso coincida con la probabilidad que me dice la teoría. Necesitamos lo que se llaman gemelos digitales de nuestras colisiones. Por tanto, todo el desarrollo teórico es esencial a la hora de poder buscar o hacer medidas de precisión dentro de estos experimentos. Cuando yo hago el análisis de datos, en general, lo que voy a intentar es buscar una señal que voy a intentar discriminar de un fondo. Ese fondo, por ejemplo, si estoy buscando un Higgs que se desintegra a 2 fotones, ese fondo va a ser una producción de 2 fotones, pero que no vengan de un Higgs, que vengan, por ejemplo, de la fuerza fuerte. Y con esto termino mi análisis y lo publico. ¿Qué hemos aprendido del LHC? Pues dependiendo del sector que estemos mirando, hemos aprendido diferentes cosas. No vamos a entrar en muchísimo detalle porque sería un poco complicado. Pero básicamente se ha conseguido testear, por ejemplo, con los jets, la fuerza es fuerte con una precisión prácticamente sin precedentes. Si medimos, por ejemplo, la probabilidad de producción de un jet, simplemente quiero que veáis cómo la teoría que está en verde y los puntos experimentales están de acuerdo a lo largo de este observable cuando esta probabilidad de producción cae más de 10 órdenes de magnitud. Es decir, tenemos una teoría que es capaz de describir la física en un rango muy amplio de energías. Por otra parte, hemos visto antes cómo era ese diagrama de la fuerza fuerte, que a bajas energías era más alta y luego se iba haciendo cada vez más flojo. Pues eso se ha podido testear experimentalmente
hasta el rango de los 2 teraelectronvoltios. Esto es algo que no se pensaba. En la física del top, el top se descubrió en 1995 en un experimento en el Tevatron, en América. Y hemos pasado de que sea una partícula prácticamente nueva a hacer física de precisión con el top. El top es un poco complejo porque se desintegra muy rápido en un bosón W y en un quark B, mayoritariamente. Luego ese bosón W vuelve a desintegrarse. Pero hemos conseguido hacer cosas muy precisas. No simplemente se ha medido la producción de esas parejas top-antitop que se suelen producir en el LHC, sino también la producción asociada de esas parejas con otros bosones, con el W, el Z, el Higgs, un fotón, etc. Este tipo de procesos, que son muy raros, veis que la sección eficaz es mucho más baja que, por ejemplo, la producción de un top-antitop, son muy sensibles a nueva física y, por tanto, son interesantes. Y más recientemente, una cosa que se ha visto como descubrimiento es que se ha visto por primera vez un estado ligado de un top-antitop formando lo que conocemos como topónimo. Esto obviamente se produce en un tiempo muy pequeño, porque el top, si no, también decae muy rápido, pero lo que se vería en los datos y lo que se ha visto es un exceso justo a una masa invariante que coincide con la suma de la masa de dos tops, alrededor de 350 GeV. Y es exactamente lo que hemos visto. En física de electrodébil, W y el Z, se ha seguido aumentando la precisión de las medidas, aunque el LHC no se diseñó como un detector, o sea, un acelerador para conseguir precisión en este campo. Se ha conseguido medidas extremadamente precisas, como por ejemplo la masa del W. Esta es la medida en LEP, en unas colisiones mucho más limpias de electrón-positrón, donde el W y el Z se pueden medir mucho mejor. Pero hemos visto cómo hemos podido superar esa precisión de las medidas. También se han estudiado procesos muy raros, como por ejemplo este tipo de procesos con un acoplo de 4 bosones a la vez. Esta sería la señal experimental que vemos, por ejemplo, en un ejemplo de WWZ a 4 leptones. Quizás aquí, si conseguís verlo, es un poco más fácil. Hay 2 muones que vienen del Z, y sabemos que viene el del Z porque su masa invariante coincide con la del Z. Y luego tenemos un electrón y un muón. Por otro lado, lo que necesitaríamos ver son neutrinos. Los neutrinos no somos capaces de detectarlos, pero sí sabemos que en este plano, en el plano transverso, no en el eje Z donde colisionan los protones, sino en el plano transverso, se debe conservar el momento, y al inicio de la colisión es 0, así que al final de la colisión también tiene que ser 0. Si yo sumo el momento de todos los vectores de estas partículas y veo que me falta algo, puedo inferir que ha habido un neutrino. Y es así como puedo medir y decir que este sería el momento faltante correspondiente a los 2 neutrinos del decaimiento del W. Y por último, en más medidas del modelo estándar, tenemos el Higgs, que se descubrió en los canales de 4 leptones, es decir, en su desintegración a 2 bosones Z, y estos a su vez en su desintegración a leptones. Lo vemos como este pico en la masa invariante, en este caso de 4 muones, o en la masa invariante de 2 fotones, también como un pico justo a la misma masa, alrededor de 125 gigaelectronvoltios. Se ha conseguido medir su masa con una precisión bastante impresionante, de 0,09%. Así que el LHC no simplemente ha servido para descubrir el Higgs, sino ha empezado a empujarlo casi, todavía no llega a una física muy de precisión, pero sí a un régimen en el que podemos hacer medidas más de precisión con el Higgs. Una de las cosas que sí hemos podido medir son los acoplos del Higgs con las diferentes partículas. Una cosa que me dice el modelo estándar es que este acoplo con las partículas es directamente proporcional a la masa de las partículas. Y si vemos, si representamos la masa de las partículas para las partículas que conocemos, el top, el W, el Z, el bottom, el tau y el muón, vemos cómo se corresponde a una línea perfecta. Obviamente estas medidas tienen cierta incertidumbre, es mucho mejor para estos acoplos porque los podemos testear mejor, esos acoplos son más altos porque las masas de estas partículas son más altos, es mucho más difícil, por ejemplo, el Higgs a 2 muones, porque los muones tienen una masa mucho más pequeña y hay cosas que no vamos a poder medir, como el acoplo del Higgs a electrones, por ejemplo.
Por otro lado, tenemos las búsquedas, que no hemos encontrado nada más, aparte del Higgs, al menos en lo que se refiere a partículas fundamentales. Se han hecho muchos descubrimientos de procesos de producción del Higgs, de nuevas partículas, etcétera, pero partículas compuestas. Pero no se ha descubierto ninguna otra partícula fundamental que sea la que provoque una nueva fuerza fundamental. Así que lo que hemos visto es dónde no buscar. Tenemos ejemplos de teorías que podrían unificar la gravedad con las fuerzas fundamentales que hemos descrito, o sea, con el resto de fuerzas fundamentales, como son supersimetría o teorías de gran unificación que nos dan bosones masivos. Y al menos hemos podido acotar dónde sabemos que no va a haber nada, al menos con ciertos parámetros de esa teoría. Pero también hemos avanzado mucho en cómo buscamos cosas. Por ejemplo, ¿puedo dejar yo una inteligencia artificial que aprenda o que no esté supervisada, que yo no le dé ningún modelo y me pueda decir si existe una anomalía con respecto a lo que yo sé del modelo estándar? Pues eso se ha intentado hacer, bueno, se ha hecho, no se ha visto tampoco nada, pero experimentalmente la forma de hacer el análisis es muy diferente a como lo hacemos más tradicionalmente, basándonos en un modelo concreto. ¿Qué ocurre si hay una nueva partícula, pero no se desintegra al instante, sino que recorre cierta longitud dentro del detector antes de decaer? Lo que vamos a ver es que tenemos vértices desplazados, jets desplazados, que van a hacer que la medición de esas partículas sea muy difícil. Pero sin embargo hay todo un programa para tratar de detectar ese tipo de signaturas que en muchos casos necesitan de pequeños experimentos auxiliares que se han ido colocando alrededor de los detectores del CERN. Algunos ejemplos, por si lo veis alguna vez, son Matthew's Law o Phaser. Por otro lado, hemos dicho que nos quedamos simplemente con algunas de las colisiones, pero a lo mejor estamos totalmente sesgados y estamos perdiendo oportunidad de descubrir nuevas físicas en las que estamos tirando. ¿Qué pasa si yo, en vez de seleccionar las colisiones y quedarme con toda la información de la colisión, me quedo solo con una parte de la colisión que me interesa para hacer un análisis, pero me quedo de todas las colisiones? Puedo intentar hacer análisis al nivel de trigger, básicamente. Y eso también son cosas que se han estado probando. Por otro lado, tampoco tenemos actualmente una guía tan clara como había pues, en el siglo pasado, de decir, esta partícula está teorizada, hay que descubrirla. Tenemos muchos modelos, muchas partículas que pueden ser, pero ninguna que esté clara, que se deba descubrir. Por tanto, podemos intentar buscar nueva física o intentar buscar pistas analizando todas las discrepancias que encontramos entre la teoría y los datos. Esas discrepancias, si existiera nueva física, se esperan que sean mayores en las colas de los observables, porque se supone que esa nueva física no somos capaces de acceder a ella en el LHC. ¿Qué necesitamos para poder tener un escenario así? Necesitamos mucha precisión en los datos, sobre todo en estas zonas de las colas de los observables que sufren más de incertidumbres estadísticas, y necesitamos también una precisión muy exhaustiva por parte de la teoría. Así que todos los desarrollos teóricos nos vuelven a hacer falta para poder tratar de descubrir nuevos efectos en el LHC. Ahora quiero hablar un poco de cómo va a ser el futuro del LHC. Ahora mismo estamos aquí al final del periodo de toma de datos de 2025, en lo que se embarca en el RAN 3, que empezó en el 2022 y acabará a mediados del año que viene. Y a partir de ahí empezará lo que se conoce como el long shutdown. Van a apagar todo y va a empezar después de aquí en el RAN 4 y RAN 5 un periodo de alta luminosidad. Vamos a intentar cambiar el número de interacciones cada vez que choca un haz, va a pasar de unos 40 que estamos teniendo actualmente a 150. Eso implica más radiación para el detector y para el acelerador necesita proporcionar esta luminosidad y unos análisis de datos que se adecúen a estas condiciones de alto pileup. Así que hay que cambiar parte del detector también porque, sobre todo, lo que está más cerca del punto de interacción sufre mucho la radiación y se estropean los detectores. Se va a cambiar gran parte de la tecnología de las cámaras de trazas. La intención es que
queremos aumentar su granularidad espacial, porque eso me va a permitir discernir mejor si viene de una colisión que se da en este punto o un punto ligeramente separado. Puedo reconstruir mejor desde dónde vienen las trazas. También queremos que abarque un área mayor para tener más precisión, sobre todo en la zona más cercana al haz. Y por otra parte se van a instalar detectores de timing. Vamos a querer hacer una reconstrucción del evento no solo en 3D, sino en 4D, o estar lo más cerca posible. Si yo conozco suficiente bien el tiempo de la colisión, puedo saber exactamente si viene de esta colisión o viene del siguiente conjunto de protones que va a chocar, que también me puede dejar restos en el detector, porque al final la electrónica no se vacía tan rápido o puede haber algún fallo, algún ruido. En Atlas se va a instalar dentro del calorímetro electromagnético lo que se conoce como timing detector en las tapas. En CMS es otra tecnología que se va a instalar como una nueva capa justo después del detector de trazas. ¿Y por qué el LHC? El High Luminosity LHC. Para seguir aumentando la precisión, hemos visto que sí, que en el Higgs se han probado muchas cosas, se ha probado también su dinámica, pero seguimos teniendo errores a lo mejor del 10%, un poquito menos, en el modo de producción más copioso. Queremos seguir aumentando esa precisión. ¿Y por qué son importantes medidas de precisión? Pues un poco relacionado con la charla de Ángel. Al final el quark top es el quark más masivo, que nos da el acoplo más fuerte con el Higgs y de alguna forma juega un papel importante en su potencial. Así que midiendo la masa del top y la masa del Higgs, me pueden decir si estamos, en qué régimen estamos. Si estamos en una metaestabilidad, es decir, que el mínimo donde está el Higgs no sea un mínimo global real, sino que haya algo que todavía podría ser más bajo y podría tunelear. Como ya hemos visto antes, no va a pasar ni mañana ni pasado. O simplemente, si seguimos mejorando la precisión, nos damos cuenta que estamos en una región estable y nos dejamos de preocupar por eso. En el caso del Higgs, hemos dicho que queremos seguir aumentando la precisión. Para que tengáis una idea de cuánto, estos son los modificadores de los acoplos, o sea, cuánto me permite la medida actual con la precisión que tiene modificar ese acoplo. Yo sé que, por ejemplo, si tengo un 10% de precisión en la medida de este capa, sé que una teoría que me dé un 20% de desviación con respecto al modelo estándar no va a ser viable. Así que esa precisión y la capacidad que yo tengo de crear una teoría que cambie o que modifique ese acoplo está muy ligado. Al final va a intentar conseguir en los canales que son un poquito más difíciles, como el Higgs siendo a un Z y un fotón, una precisión del 7%. Actualmente creo que tenemos alrededor del 20%, igual que en el caso del muón, que se va a intentar reducir al 3%, y para otros variará entre el 1,6 o el 3,6%, mucho mejor de lo que tenemos ahora. Por otra parte, al final lo que testeamos de ese potencial del Higgs es donde estamos, alrededor de donde estamos. Si queremos ir más allá, aparte del top, que era la partícula con un acoplo mayor, podemos investigar cómo es la interacción del Higgs consigo mismo, porque esto entra directamente en su potencial. No vamos a entrar directamente en muchos detalles. Para poder acceder a este tipo de interacciones, necesitamos medir procesos que en el estado final tengan 2 Higgses. Estos son procesos extremadamente raros. Por eso necesitamos también mucha luminosidad. Y luego también en posibles búsquedas del High Luminosity LHC, aquí tenéis algunos ejemplos simplemente del Higgs siendo a escalares y esos escalares siendo a BB barra nuevo, cómo podría mejorar las cotas, o en algunos acoplos de un escalar nuevo a TT barra, a un top antitop, cómo se puede reducir la probabilidad de que se dé un acoplo de esa forma, dependiendo del final de la luminosidad que se recoja durante la época del High Luminosity LHC. Vale, pero después, ¿qué? Nos quedamos en el High Luminosity LHC, esto va a estar hasta el 2040, nos quedamos ahí. Y la verdad es que el LHC nos ha dado respuestas a algunas preguntas. Podemos decir que entendemos mejor un poco ese mecanismo que le da la masa a las partículas, que era el objetivo.
Pero al final el Higgs sigue jugando un papel central en el modelo estándar y sigue habiendo algunas cosas que chirrían a la comunidad. Ya hemos visto algunas, como la estabilidad del universo, podría ser otra de... Sabemos que hay una simetría que está rota, pero ¿qué es lo que lo origina esa ruptura de la simetría? ¿Cuál es el origen de las masas? O si el Higgs es una partícula realmente elemental o está compuesta de algo más, o hay más Higgses. Además puede ayudar a explicar otras preguntas que tenemos, como lo que hemos comentado antes de la simetría entre materia y antimateria. Pero ahora viene la dicotomía y la pregunta de cómo hacerlo. Quiero construir un acelerador circular, uno lineal. Quiero seguir colisionando hadrones, protones es lo que sé colisionar. Lo hago con leptones, que hasta ahora sabemos colisionar electrones, positrones, pero se ha abierto la posibilidad de colisionar muones. ¿Y dónde lo hago? Hay propuestas en Asia, en Europa y en Norteamérica. Vamos a ver cada una de las propuestas así por encima y ver las ventajas y desventajas de cada una. Una de las propuestas del CERN es construir lo que se llama el Future Circular Collider. Sería un anillo acelerador de 100 kilómetros de longitud en vez de 27. Y lo que colisionarían, al menos al principio, son electrón y positrón. El problema de colisionar electrón-positrón es que sufren lo que conocemos como radiación de sincrotrón. Básicamente, cuando una partícula cargada la obligas a cambiar su trayectoria, puede emitir fotones, frenándose y limitando la energía total que podemos conseguir de esa colisión. En principio se plantea llegar a unos 350 gigaelectronvoltios. Esto es poco comparado con el LHC si queremos ver nuevas partículas, pero es suficiente para hacer física de precisión, como por ejemplo, si queremos estudiar mejor el Higgs, lo podemos hacer en este canal, en el que el electrón-positrón van a un Z y ese Z emite, digamos, un Higgs. Así que yo, si consigo colisiones, que básicamente en un electrón-positrón puedo decir exactamente cuál es la energía en el centro de masa de la colisión, que sea la masa invariante del Higgs más la masa del Z, voy a poder medir este proceso con una gran precisión y medir todas las desintegraciones del Higgs. En cuanto a otras partículas, también se intenta mejorar la precisión, como una masa del top que dicen con una precisión de 4 megaelectronvoltios. Actualmente estamos en 0,3 gigaelectronvoltios. O la del W con 0,5 MeV, que ya es megaelectronvoltios, que son 10 veces menor a lo que conocemos actualmente. También, aunque no esté planeado para búsquedas, existen ciertos escenarios en que las medidas del Future Circular Collider, por ejemplo, en candidatos de materia oscura, como podrían ser los axiones, podrían mejorar esos límites que conocemos. Y eso es una nota de prensa del 10 de noviembre. Todo este diseño de nuevos aceleradores pasan por un proceso muy meticuloso, muchos design report, conceptual design, etcétera, porque es una inversión muy grande y se necesita un poco estudiarla con cuidado. Por ahora lo que han dicho es que es factible técnicamente y que no existe nada por lo que podamos creer que ese proyecto no se pueda llevar a cabo. Pero por otro lado, el CERN se ha reafirmado en su deseo de mantener el CERN como el líder de la física de partículas, como está haciendo actualmente, y ve el FCC como un estudio, un paso hacia adelante en ese aspecto. Sin embargo, hay otra propuesta muy similar y que intenta ser construida un poco antes que el FCC, a mediados de la década de los 30, alrededor del 2035, que es el Chinese Electron Positron Collider. Vuelve a ser un detector, un acelerador circular que va a colisionar electrón y positrón, al menos en una primera etapa. En una segunda etapa puede colisionar protón-protón en este Super Proton-Proton Collider, pero no es parte de la propuesta inicial. Y al menos en términos de física sería muy parecida. Así que una cosa que hay que evaluar es qué pasa si China construye esto antes. ¿Se hace también el FCC en el CERN o no tiene sentido? Todas estas cuestiones hay que evaluarlas detenidamente. Por otra parte, la propuesta americana
es ir un poco más allá y construir un colisionador de muones. Los muones tienen una masa un poquito mayor que el electrón, como hemos dicho antes, y hace que sufran menos radiación de sincrotrón. Así que, por una parte, tendrían la precisión y la limpieza de esas colisiones electrón-positrón, pero también me permitirían ir a un régimen de energía mucho más alto. Se plantea llegar primero a 3 teraelectronvoltios y luego ir a 10 teraelectronvoltios. Además, el tamaño no tendría que ser tan grande como el Future Circular Collider. ¿Cuál es el problema ahí? Que los muones al final tienen un corto tiempo de vida media y otra dificultad es crear una fuente de muones. Esto se ha propuesto hacer colisionando un conjunto de protones contra un objetivo que libere piones, un tipo de mesones, muones, etc. Y conseguir que esos muones que van a empezar a viajar en todas las direcciones, conseguir que se focalicen en un haz. La desventaja de este proyecto es que no lo hemos hecho nunca y necesita un desarrollo tecnológico y que sea aprobado mucho más amplio que en un electrón-positrón. Vale, también tenemos la posibilidad de hacer un acelerador lineal. En un acelerador lineal yo no cambio la dirección de las partículas cargadas, así que no tengo radiación de sincrotrón. Puedo ir también a energías más altas. ¿Cuál es el problema? Que no tengo tanta luminosidad, no tengo tantos números de eventos y al final solo tengo un punto de interacción. No puedo tener, por ejemplo, 4 como tengo en el LHC, que no me permite abarcar tantos rangos específicos de física diferentes. Como ventaja sí tienen que los electrones que viajen ahí se pueden polarizar. Básicamente eso me va a servir para suprimir o ensalzar ciertos procesos y poder medirlos con mayor precisión. La idea inicial era construirlo en Japón con una longitud de entre 30 y 50 kilómetros. Esto se desvió un poquito en 2022, pero bueno, la colaboración sigue y se sigue intentando luchar porque se construya un International Linear Collider. En este caso, se conseguirían colisiones de 1 teraelectronvoltio con un tipo de tecnología que ya conocemos. Al final las aceleramos con cavidades de radiofrecuencia, que es tecnología que también usamos en el LHC. Pero hay otros proyectos que van un poco más allá, que en vez de ir con esas cavidades de radiofrecuencia que ya conocemos, buscar una tecnología diferente, pero que no se ha puesto a prueba, en el acelerador CLIC, que es un túnel de 50 kilómetros debajo de las montañas del Jura, que también es donde está el CERN, y es una aceleración más compleja que hay que probar y que se tardaría más en construir. Aquí hay algunas comparativas, dependiendo exactamente de lo que hagamos, la duración en años puede ser diferente, la cantidad, o sea, cómo de mejor van a ser las medidas que hagamos. Esto vuelve a ser un poco de esos acoplos del Higgs, modificadores de esos acoplos. ¿Cómo va a ser mejor que en el caso del High Luminosity LHC? Puede cambiar en diferentes experimentos. También búsquedas de nueva física. Hay algunos que me van a dar mejores límites que otros. Y al final la elección de cuál va a ser es una toma de decisiones compleja que involucra muchos factores que tienen que ser estudiados. El potencial científico es lo que más nos interesa a nosotros, también los desafíos tecnológicos, pero también tenemos que ver que sea realmente factible, cuál es la escala de tiempo para su completitud y todos esos estudios previos que necesitamos, cuáles son las realidades energéticas, al final esto consume muchísima energía, de financiación y geopolíticas, que al final probablemente es lo que determine la elección, si al final conseguimos construir algo después del LHC. Y todo esto, hacerlo tan cautelosamente, es importante porque puede fracasar. Y tenemos precedentes de ello en el Superconducting Super Collider que se iba a construir en Dallas. Después de una inversión de billones de dólares, el proyecto se paró. Iban a conseguir colisiones de energía de hasta 40 teraelectronvoltios, mucho más que en el LHC, pero se paró. ¿Por qué? Por una subestimación de los costes. Al final, durante el proyecto se triplicaron. Era un proyecto que no surgía de una colaboración internacional, era un proyecto solamente americano. Así que la posibilidad de ayudar internacionalmente era más compleja. Luego se puede leer por ahí que
el management, la forma de dirigir el proyecto no fue la mejor, hubo muchos cambios de directores, hubo 3 directores diferentes en 5 años, y al final todo esto ocurrió durante el final de la Guerra Fría y las prioridades del gobierno cambiaron. Así que con esto llego al resumen. El modelo estándar de la física de partículas es capaz de describir la física a las escalas más pequeñas en un gran rango de energía y ha tenido un éxito innegable. El LHC ha alcanzado un régimen de energía y precisión en medidas que no tiene precedente. Se ha explorado muchísimo el bosón de Higgs y sus acoplos en diferentes regiones cinemáticas, ha puesto límites a modelos de nueva física y el High Luminosity LHC nos va a permitir ir más allá. El futuro de la física de partículas, al final, creemos en la comunidad que pasa por una exploración más precisa de esas interacciones del Higgs, pero también combinado con capacidad de determinar o de restringir regiones de nueva física que a lo mejor no se han testeado todavía. Y con esto termino la charla. ¿O pasa mucho, no? Bueno, Ana, muchas gracias por tan maravillosa charla. Es el turno de preguntas, comentarios. ¿Quién se anima? Sí. Enhorabuena por la charla. Tengo una duda, seguramente elemental, pero no le encuentro explicación. Estamos en que las partículas adquieren masa por el mecanismo de Higgs. Sí. Mi duda es si la adquirieron, los protones, los neutrones la adquirieron en el universo primitivo y ya la tienen, o están adquiriéndola continuamente y en el momento que fallara el mecanismo de Higgs se quedarían sin masa. Ahora no sé qué he hecho. Bueno, te intento contestar. Muchas gracias por la pregunta. Una cosa, los protones no adquieren masa por el mecanismo de Higgs, por la interacción, solo las partículas elementales. En principio se entiende, depende un poco de la energía, básicamente a la que estáis testeando las cosas. A nuestra energía siempre van a tener masa, porque estamos a baja energía. Todo lo que somos capaces de testear es a baja energía. Básicamente, o sea, siempre se entiende que ese mecanismo, esa ruptura de la simetría ocurrió al inicio del universo, esa transición de fase electrodébil. Básicamente todo viene de ahí, todo lo que ha ido evolucionando en el universo se ha ido enfriando, ha ido perdiendo energía y las partículas van perdiendo energía y es ahora cuando vemos que tienen masa. Bueno, muchas gracias por la charla. Gracias. Bueno, como han hablado de la masa del Higgs, bueno, me animo a hacer una pregunta, y es que parecería que el campo de Higgs lo que le hace a las partículas como el electrón es hacerle variar el valor de una de sus cargas. Y prácticamente nada más. Es decir, hace que el electrón, por ejemplo, cambie, y si cambia, percibe el paso del tiempo y no se mueve a la velocidad de la luz. Sí, el tema de la masa parecía como que el Higgs está más relacionado con la percepción del tiempo más que con la masa. La masa parece que es una especie de medida de cómo se acopla el campo del electrón con el campo de Higgs, y que eso parecería que está relacionado con la probabilidad de interacción entre el electrón y el campo de Higgs. Eso es. Siempre se habla de la masa, ¿sabes? Y no sé si al final es más el tiempo. Percepción, ¿no? Percepción del tiempo. Me parece una pregunta un poco compleja, muchas gracias. Al final sí, bueno, no puedo cambiarlo. No te sabría responder así directamente con una respuesta muy clara. Sí que cambia ese acoplo y eso nos da, en lo que entendemos en la teoría, un término que conocemos de masa. Al final, si eso está relacionado un poco más con la parte temporal, tendría que pensarlo un poco, perdón. No te sabría responder así rápidamente a esa interpretación. Bueno, muchas gracias por la charla. Yo tengo una pregunta más relacionada con el tema de la geopolítica, de las posibilidades futuras de aceleradores, ¿no? O sea, el CERN
o el LHC es un buen ejemplo de colaboración internacional científica, yo creo que inmejorable. Sí. ¿Sería lo mismo si el futuro fuera chino, por ejemplo? ¿Sería la misma tipo de colaboración? Depende un poco. En principio, no tengo muy claro cómo lo querían hacer en el Chinese Electron Positron Collider, pero sí que en algún momento querían dejar claro que era un proyecto chino, que se iba a admitir cierta colaboración internacional, pero no iba a ser tanto como en el caso del CERN. Ellos querían dejar claro que ese proyecto era chino, y lo dejan claro en su nombre. Cosa que hemos visto por esos proyectos que han fracasado, que quizás no sea la mejor idea, aunque bueno, quizás la planificación tampoco sea la misma. Bueno, gracias por la charla. Te quería preguntar por cómo es la operativa en un acelerador como el LHC. O sea, se ha intuido un poco en una transparencia que ha puesto que era como un calendario a largo plazo con tiempos de experimentos y tal, pero ¿cómo se decide la configuración del experimento? ¿Cuánto tiempo se ejecuta? ¿Cuántas veces se lleva a cabo en ese tiempo? Eso depende de varias cosas. Se tiene en cuenta sobre todo el gasto energético, porque como te puedes imaginar es muy grande. Si te fijas, siempre se para en los meses de invierno, porque se necesita también más energía para los hogares que en la zona franco-suiza. ¿Cuándo se hacen estos parones? También depende de lo que necesiten el experimento. Todo se decide mucho antes, pero por ejemplo hay ciertas variaciones. Que tomásemos datos en el 2026 pues no estaba previsto, pero hay ciertas partes de esa actualización del detector que no está lista y hemos dicho, bueno, pues vamos a seguir tomando datos, a retrasar un poco ese planning. Esto se corroboró creo que a final del 2024 o principios de este año, así que puede haber cambios pequeños dependiendo de cómo de listo esté el sistema para operar o si hay un problema grande. Pero en general se intenta planificar con antelación, por ejemplo el RAN 4 y el RAN 5 están ya planificados, basándose, por ejemplo, pues en la luminosidad que queremos conseguir total. Dependiendo de toda esa luminosidad total que queramos, vamos a correr más o menos tiempo. Vale. O cuánta luminosidad instantánea sea capaz de dar el acelerador. Puede que tenga algún problema y no de toda la luminosidad que necesitemos y entonces haya que correr más tiempo. Pero el planning, al menos inicial, intenta estar listo con mucho tiempo de antelación. ¿Pero se planea el experimento o un periodo en el que se hacen muchos experimentos de ese tipo? O sea, esto es lo que corre el LHC. Vale. Aquí sabemos que el LHC va a estar haciendo colisiones. Luego, lo que hagan los experimentos depende también un poco del experimento. Si hay roto un calorímetro y no toma datos, pues no toma datos. Vale. Depende un poco de eso. También es verdad que luego hay colisiones que no son protón-protón, que son, por ejemplo, plomo-plomo, que nos sirven más para ALICE, que eso también hay que planearlo, ver qué se mete. Por ejemplo, hace poco han metido colisiones de oxígeno-oxígeno para probar nuevas cosas. Y eso se ha decidido prácticamente un año anterior. O sea, de qué partículas colisionar sí se puede decidir con un poco menos de tiempo, aunque normalmente siempre hay un periodo de protón-protón y un periodo de iones pesados. Vale, gracias. Y por otro lado, aprovecho otra pregunta. Sí, sí. ¿Cuál es la tasa de éxito del experimento? O sea, ese trigger que tenéis ahí como filtro de datos buenos, ¿no? Que has contado. O sea, ¿se produce siempre o...? El trigger. El trigger es como cuando los datos son relevantes o no, ¿no? ¿O no es eso? Bueno, cuando consideramos que una colisión tiene información que nos va a servir luego a nosotros para hacer física. La tasa depende del tipo de trigger que cojas, pero creo que te reduce los datos entre un 10 y un 100, un factor 10 o 100. Lo tendría que mirar exactamente. Sí, cada vez que hay una colisión, tú lanzas tu trigger para ver si te la guardas o no. Me dicen por el pinganillo que habría tiempo para una pregunta más. Sí, Hola, buenas. Quería otra vez preguntar. Y nada, mi pregunta es un poco simple. ¿Qué tipo de dificultades presenta encontrar una cuerda en un acelerador de partículas? ¿Y si es así, qué se busca encontrar para encontrar una cuerda? En plan, ¿qué tipo de parámetros buscáis para decir, hemos encontrado una cuerda? Es que nosotros no podemos producir cuerdas. Para tener una explicación de cuerdas,
te tienes que ir a un régimen de muy altas energías que nosotros no podemos explorar. Te tendrías que ir casi a la escala de Planck, que estamos muy lejos. Podemos producir nuevas partículas, pero ir ahí estamos un poco lejos de eso. ¿Y en un tokamak también se encuentran estos regímenes de energías tan altos y se podrían detectar ahí? ¿El qué, perdón? En un detector en un reactor de fusión nuclear de tipo tokamak que tienen plasma caliente con un montón de imanes y tal, que hay muchísima energía. No sé si hay más que en el lanzador de partículas, pero ahí se podrían encontrar también cuerdas. Creo que sigue siendo complicado. También la forma de energía, de medir la energía es un poquito diferente. Una cosa muy diferente entre un tipo de un reactor y un colisionador. Al final, 13,6 teraelectronvoltios que están colisionando no es tantísimo. Es tantísimo porque está enfocado en un punto del espacio-tiempo enano, extremadamente pequeño, y eso es lo que lo hace especialmente interesante. Tener energía en un volumen tan grande no significa que la energía de esas interacciones al final funciona más por acumulación que por energía de cada una de las interacciones, más o menos. Ahora le mola, está bien encaminado, ¿no? Porque la gravedad se hace relevante cuando más masa hay y gravedad cuántica es cuando menos distancia, más energía tengamos ahí. Sí, te tienes que seguir yendo a energías muy altas. Vale, muchas gracias. Muchas gracias, Ana, otra vez. Gracias.